Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre es Luis del Valle y me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amiguitos del código, de la programación, de Arduino? Ya se ha acabado el verano, estamos en mitad de septiembre. Este podcast sale publicado precisamente el 15, justo en el medio del mes de septiembre. Y han empezado ya los colegios. Estamos aquí un poco expectantes cómo va evolucionando todo el regreso a las aulas. Y como no, pues bueno, este podcast también de alguna manera está expectante para ver qué es lo que sucede. Si todo marcha bien, seguiremos el ritmo de publicación a partir ya de esta semana, pues un podcast a la semana con diferentes temas, diferentes invitados, como siempre. Y este podcast que vas a escuchar hoy pues está dedicado enteramente a los transistores MOSFET. Ya hablamos de los transistores BJT y ahora volvemos otra vez a hablar de transistores. Como os he dicho, pues depende mucho de cómo va evolucionando todo, porque tener a una niña pequeña en casa pues es complicado. De momento está yendo al cole, va todo bien, así que esperemos que se mantenga durante todo este trimestre y así me permita seguir trabajando y seguir publicando contenido. Por otro lado, también la otra actualización de firmware que tenía, que es que estoy esperando el segundo niño, Mateo se va a llamar. Todavía no ha salido de cuenta, saldrá para octubre y me imagino que también afectará a la publicación del podcast. Intentaré que no, siempre al final encuentro un huequito por ahí para grabar y siempre estoy deseando compartir con vosotros pues tanto el podcast como el artículo. Esta vez nos va a acompañar otra vez José Guerra, es el electrónico de cabecera de este podcast, que nos va a ir acompañando a lo largo de lo que queda de año y probablemente pues en el futuro también. Iremos sacando diferentes temas. Y bueno, ha sido un podcast largo donde hemos hablado largo y tendido, así que te dejo ya con el podcast donde hablamos de MOSFET. Bueno, pues otra semana más estamos aquí en un nuevo capítulo de este podcast destinado a Arduino, a programación, y hoy vamos a hablar, como hace ya unos cuantos podcasts, de electrónica y vamos a hablar de los transistores MOSFET y cómo los podemos utilizar con Arduino. Y para hacer esta exposición y para ayudarme a explicar cómo funciona un transistor MOSFET está otra vez con nosotros José Guerra. Hola, José. Hola Luis, encantado de estar de vuelta contigo aquí. Y nada, vamos a estar hoy, si el otro día hablamos de los BJT o los bipolares, hoy vamos a hablar de los MOSFET. Y bueno, yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Tienen las mismas funciones? ¿Funcionan, o sea, sirven tanto de amplificador como de conmutador? Sí, o sea, al igual que los BJT, como su nombre lo dice, los MOSFET también son transistores. Y a efectos, digamos, viéndolo desde afuera, sirven para lo mismo, con sus ventajas y desventajas que, bueno, ya veremos más adelante, pero a efectos prácticos, o sea, pudieran servir para lo mismo, pero no son iguales. Su arquitectura interna es diferente y eso repercute en su funcionalidad. O sea, que en la esencia sí que son lo mismo, pero cómo funcionan es la diferencia. Está claro, unos tienen ventajas en amplificación, otros en conmutación, que bueno, ya veremos por qué es necesario, como te comentaba, saber conocer los MOSFET aún conociendo ya los bipolares. Seguimos con corriente continua. No se pueden controlar con un MOSFET ningún dispositivo de corriente alterna. No, o sea, como te comentaba, al igual que los BJT, son transistores. Nos sirven para prácticamente lo mismo que un BJT y eso incluye, bueno, entre las limitaciones que tenemos es que solamente controlamos corrientes directas. Bien, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué tenemos BJT y por qué tenemos MOSFET? Principal, o sea, los MOSFET antes que nada son, digamos, o sea, son un caso particular de los transistores FET, o sea, conocidos como FET, que son transistores de efecto de campo. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa esto? O sea, que funcionan diferente
a los VJT. Los VJT funcionan con polarizaciones y esto es un efecto de campo que se produce internamente en el transistor. O sea, no voy a entrar en detalles de teoría física ni nada para no... Bueno, efecto de campo te refieres a de campo magnético, ¿no? Efecto de campo magnético. Sí, es algo similar a lo que es similar a lo que ocurre en ese caso, pero ocurre a nivel de, o sea, de los sustratos que tiene dentro del transistor en su composición. Uh-huh. O sea, la arquitectura interna en sí es tanto más compleja que el de los VJT. O sea, explicarla puede ser algo realmente complejo y requerir quizás más tiempo. Sí, eso lo dejamos para otro tipo de podcast. Aquí vamos a centrarnos más en lo práctico. Y bueno, aparte de cómo están hechos internamente, el MOSFET no tiene los mismos pines, ¿no? que un VJT. A ver, no. ¿Qué pasa? Los MOSFET decíamos que funcionan al final muy similar a un VJT. Principales diferencias que tiene, bueno, cambian los nombres de los pines, aunque las funciones son similares. O sea, tenemos un pin de gate, conocido como puerta o compuerta, que viene a ser la señal de entrada. O sea, es la señal con la que controlamos al transistor. Tiene dos pines más, source y drain, o sea, de fuente y drenaje, que son equivalentes al emisor y al colector que teníamos en el transistor bipolar. Y existe un cuarto pin, que es el sustrato. Lo pongo y lo comento, o sea, para que se sepa que existe y demás, aunque por lo general no lo encontramos. O sea, a la hora de nosotros utilizar un MOSFET, por lo general lo tenemos en un formato de 3 pines, donde ese pin de sustrato está generalmente ya conectado al mismo source. O sea, que son muy, muy raras las aplicaciones en las que se necesite tener un MOSFET donde el sustrato esté, o sea, el pin de sustrato esté independiente, esté aislado. Por lo general se utiliza en integrados, en circuitos integrados y demás. Claro, no vamos a tener el típico MOSFET que tengamos o que compremos, no va a tener ese cuarto pin, ¿no? No, en los MOSFET, y bueno, de hecho son los que nos interesan y nos centramos en ellos, siempre vamos a encontrar 3 pines. Como decía, el de compuerta, el de fuente y el de drenaje. Dentro de los diferentes tipos de transistores que hay de MOSFET, bueno, hay 2 en concreto. Y la analogía que se puede hacer es con los interruptores o los conmutadores de normalmente abierto y normalmente cerrado. Háblanos de estos 2 tipos de MOSFET que vamos a encontrar. Perfecto. Existen, bueno, como tú decías, principalmente 2 tipos de MOSFET. Existe el de enriquecimiento y el de empobrecimiento o depresión, como también se le conoce. El caso del MOSFET de enriquecimiento, bueno, digamos que funciona como un interruptor normalmente abierto. O sea, habíamos quedado en que teníamos una compuerta, o sea, un pin de compuerta que va a ser el que me permite controlar el transistor. Bueno, pues en el caso del MOSFET de enriquecimiento, lo que ocurre es que cuando no le aplicamos un voltaje a esa compuerta, él se comporta como un circuito abierto. O sea, lo que tenemos, un circuito abierto. No fluye ninguna corriente, o prácticamente ninguna corriente va a fluir por ahí. Ahora, cuando le apliquemos un voltaje suficiente, como ya veremos después, a ese pin de compuerta, se cerraría ese interruptor que tenemos y permitiría el flujo de la corriente. En el caso del MOSFET de empobrecimiento, ocurre lo inverso. O sea, si no le aplicamos ese voltaje a la compuerta, lo que pasa es que es un interruptor cerrado, o sea, va a estar circulando la corriente. Cuando le aplicamos entonces un voltaje, lo que ocurre es lo contrario. Se abre ese circuito dejándonos con un circuito abierto, siendo este el equivalente al de un interruptor de normalmente cerrado. Hablas de voltajes. No sé si lo has comentado ya. ¿Por qué voltaje si no intensidad? A diferencia de los VJT, si revisan el podcast anterior o el artículo en sí, verán que los VJT eran transistores o son transistores controlados por corriente. A diferencia de eso, los MOSFET, como decíamos, por efecto de campo, realmente con lo que trabajan es con tensiones. Eso en un principio, o sea, cuando surgen los MOSFET, era un problema. O sea, se necesitaban tensiones muy altas, o sea, muy altas hablando desde el punto de vista de la electrónica lógica de 5 volts y 3 volts. Tensiones muy altas para poderlos manipular, o sea, para poderlos controlar. Y bueno, el punto es ese, y ya aprovecho para decirlo que es una de las ventajas que tiene el MOSFET. No necesitamos inyectarle corriente para hacerlos, o sea, para controlarlos no necesitamos inyectarle corriente. Simplemente exponiéndolos a un voltaje en su pin de compuerta, logramos encender o apagar el transistor.
la gran diferencia entre BJT y MOSFET. Vamos a ver si te parece bien, las características más importantes de un MOSFET. Y empezamos por la corriente de drenador máxima de un transistor MOSFET. Es decir, la corriente que nos va a permitir, que va a consumir ese dispositivo. Entiendo, ¿no? La corriente de drenador máximo, bueno, como habíamos comentado, la compuerta va a controlar la corriente que fluye de drenador a fuente en un transistor. La corriente de drenador máximo, bueno, es precisamente esto. Y es importante siempre que vayamos a utilizar un MOSFET determinar cuál es, o sea, para el circuito que vayamos a controlar, cuál es la máxima corriente que pudiera requerir ese circuito en algún momento. Eso nos va a definir, su nombre dice, la corriente de drenador que necesitamos para el transistor que vamos a utilizar. Digamos, vamos a conectar un motor o un juego de luces que tiene un consumo de 4.5 amperios. Bueno, pues tenemos que garantizar que la corriente de drenador del transistor, del MOSFET que vayamos a utilizar, sea mayor a ese valor. ¿Qué corrientes típicas tenemos ahí? Pues yo me pongo un ejemplo de cosas que utilizamos con Arduino, con SP. Estamos hablando de que consumimos miliamperios, no llega ni de lejos a los amperios. ¿Hay MOSFET que nos permiten este tipo de corriente de drenador máxima? Una de las cosas que tienen los MOSFET es que están pensados para manejar grandes corrientes. O sea, repito, no tenemos una pérdida de corriente por usarlo. Esa corriente de la que estamos hablando es la corriente que va a estar consumiendo el circuito que estamos activando. Uh-huh. Y entonces en un MOSFET tenemos que por lo general, aunque existen también MOSFET para de poca corriente, o sea, pensando en encapsulados más pequeños, pero por lo general siempre están por encima del amperio los consumos máximos que ellos permiten. Tenemos desde MOSFET que solo permiten 3 amperios hasta otros que permiten, 25 o 30 amperios. Cosas que a veces uno dice, ¿y qué voy a usar yo que llegue a eso? Claro. Es que es difícil, claro, nos vamos ahí y siempre suponemos de, bueno, como sea muy alta la corriente al final, eso va a repercutir en un consumo extra del circuito, aunque como estás diciendo tú, en principio no repercute, ¿no? No, a ver, el simple hecho de controlar el MOSFET no implica en sí un consumo extra. Uh-huh. Lo que sí puede ser, bueno, esto ocurre con todos los componentes, pero bueno, cuando se habla de corrientes tan elevadas, sí es importante tener en cuenta el tema de la disipación de calor. Y en ocasiones lo que sí puede pasar, pero bueno, esto es un problema genérico. Te pasa con un MOSFET, con un BJT o con lo que sea. Cuando se trabaja con grandes corrientes siempre se calienta y es necesario evacuar ese calor. Es quizás el problema de trabajar con grandes corrientes. Vale, entonces la corriente de drenador máxima nos va a decir qué es lo que podemos conectar a ese transistor para controlarlo. Y luego tenemos los voltajes máximos de un transistor MOSFET. ¿Qué son estos voltajes? Existen principalmente 2 voltajes que nos interesan en el MOSFET. Primero, el voltaje drenador a fuente. O sea, el voltaje que va a haber, por decirlo técnicamente, en el interruptor en sí. Que es el voltaje del propio dispositivo que vamos a controlar, ¿no? Exactamente. Ese va a ser el voltaje que vamos a tener en el transistor cuando él esté abierto. O sea, cuando él sea un circuito abierto, cuando esté abierto ese interruptor, vamos a tener un voltaje. Tenemos que garantizar que ese voltaje sea siempre menor que el máximo especificado en el transistor. Por suerte, los MOSFET usualmente ofrecen voltajes drenador fuente elevados, realmente elevados, en el orden de los, 80 volts, 100 voltios y bueno, por ese rango generalmente. Pueden, ojo, lo aclaro, los hay de menos, o sea, los hay de 20 o de 30 voltios, pero por lo general se mantienen en ese intervalo. Uh-huh. Otro voltaje que es importante tener en cuenta es el voltaje entre puerta o con puerta y la fuente. O sea, ese es el voltaje con el que controlamos el transistor en sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Ese voltaje en los datasheets, y aprovecho para aclararlo, se encuentra como VGS, o sea, voltaje gate source, y suele estar en torno a los 10-20 voltios. Por lo general, uno no lo mira.
Porque, bueno, sencillamente si trabajamos con Arduino SP8266 o SP32, siempre estamos trabajando voltajes bajos, 5 voltios, 3.3. Entonces, por lo general, es muy difícil que en un proyecto de ese calibre, por algún motivo, te haga falta suministrarle un voltaje tan alto a la compuerta del transistor. Este voltaje es el voltaje máximo, ¿no? Que permite entre la puerta y la fuente. Sí, exactamente. Es el voltaje con que nosotros controlamos y es el máximo que permite. Usualmente está... Un detalle que sí quiero aclarar antes de continuar. O sea, estos valores máximos, o sea, se dan por lo general en unidades absolutas. O sea, pueden ser positivos o negativos en dependencia de los transistores con el que estemos trabajando. Si es canal N o canal P. O sea, es importante aclararlo porque a veces decimos, no, o revisamos una hoja de datos, un datasheet, y nos encontramos con una corriente máxima de menos 100 o de menos 14 amperes. Y tú dices, pero ¿cómo que menos 14? Y no, vale, o sea que eso no indica que tiene que ser una corriente negativa, ¿no? Que es por ser de canal P, ¿no? Exactamente. Todos los MOSFET de canal P suelen venir en los datasheets con las unidades en negativo. Exactamente, vienen con las unidades, o sea, no solo las corrientes, sino también los voltajes y demás se expresan en unidades negativas. Vale, entonces tenemos el voltaje máximo que tenemos entre drenador y fuente, que es la carga, es decir, donde lo que vamos a conectar. Si tenemos, normalmente con Arduino y con SP solemos trabajar con cargas o con sensores que son de 3,3 voltios o de 5 voltios. Por lo tanto, centrándonos sobre todo en lo que nos interesa, pues a partir de ahí para arriba tiene que ser el MOSFET. Y luego, igual, el voltaje máximo entre la puerta y la fuente nos va a indicar cuál es el voltaje máximo que va a sacar, entiendo, por uno de los pines. Si es un Arduino 1, por ejemplo, vas a tener 5 voltios y si es un SP, un 3,3 voltios, ¿no? Exactamente. Es sencillamente, por eso te decía que usualmente no se revisa mucho este valor, ya que como los voltajes de compuertas máximos son realmente elevados en comparación con estos sistemas que usamos, por lo general no es necesario tenerlo en cuenta. Aún así yo recomiendo siempre echarle un ojo. No está de más. ¿Hay algún microcontrolador, algún integrado que utilice niveles lógicos de 12 voltios? ¿Eso tiene sentido o no existe eso? Sistemas que lleguen a esos niveles creo que son los PLC. Los PLCs, vale. No sé a qué voltaje trabaja un PLC, la verdad. Por lo general trabajan con 24 volts, más o menos. Vale. Es lo usual, pero los hay de más y los hay de menos, los hay de 12 también. Vale. Bueno, era curiosidad. Vale, con parte de esta información podemos obtener la potencia máxima, ¿no? Que se va a disipar. Sí, a ver, la potencia máxima, bueno, o la potencia en sí, viene a ser el producto del voltaje por la corriente. En este caso, en el caso de MOSFET, sería el voltaje que tengamos entre el drenador y fuente y la corriente que circule por el drenador a fuente también. Es importante destacar, o sea, me pasó a mí cuando era estudiante y bueno, seguro que a más de uno le ha pasado, que en ocasiones este cálculo se interpreta mal, el cálculo ese de potencia. Claro, yo lo calculo como un consumo. Ya directamente digo, madre mía, esto va a consumir aquí una barbaridad, cuando no es un consumo, ¿no? En sí. Sí, exactamente. Pero también es otra cosa, o sea, uno ve a veces, cuando uno abre la hoja de datos de un transistor o incluso de cualquier dispositivo, te hacen como una especie de resumen. Y por ejemplo, qué sé yo, te puedes encontrar con un transistor que te dice 100 volts máximo y de drenador fuente una tensión de 100 volts y no sé, y 10 amperes de corriente máxima. Y tú dices, wow, vaya, voltaje por corriente y te da 1000 watts. Ese no es el cálculo. Lo digo porque a mí me pasó la primera vez que lo vi y dije, wow, pero esto no hay plancha que caliente lo que calienta esto. A ver, ¿qué pasa? O sea, cuando decimos voltaje de drenador fuente por corriente de drenador, como veremos más adelante, se refiere instantánea, no la que vamos a utilizar en todo momento. Se refiere en el instante. Tenemos que verla separado, cuando está abierto y cuando está cerrado. Ya eso lo veremos un poquito más adelante, pero bueno, sí quería especificar eso. Porque bueno, fue la primera vez que abrí una hoja de datos y vi aquello y dije, uff, esto es una locura.
Vale, pues bueno, teniendo en cuenta eso, porque hay que llevarlo a rajatabla, no ya sé que no llevamos una sorpresa, vamos a pasar al siguiente voltaje que es muy importante, que es el voltaje umbral de compuerta, es decir, lo que nos va a permitir controlar si está el interruptor abierto o cerrado. Sí, a ver, el voltaje umbral de compuerta. Este voltaje, o sea, recordemos que para controlar el MOSFET teníamos que aplicarle un voltaje al pin de compuerta. Y bueno, a ver, este voltaje no es cualquiera. O sea, para aplicarlo primero tenemos que tener en cuenta una cosa. Se debe buscar siempre en el datasheet cuál es este voltaje umbral de que estamos hablando, que por lo general aparece denotado como VGS, TH, o sea, TH es de threshold, o quizás VTH, pueden aparecer con varios nombres. Pero bueno, por lo general, de alguna manera siempre está especificado que es el voltaje de umbral. Para conocer qué nos dice este voltaje entonces, es el mínimo voltaje que tenemos que aplicarle a esa compuerta para que el transistor entre en conducción. Diciéndolo de otra forma, si no garantizamos en ese pin un voltaje mayor al que nos especifican, el transistor sigue siendo un circuito abierto o un circuito cerrado en el caso de los de depleción. Esa es la principal importancia. Un detalle que hay que tener en cuenta, importante sobre todo porque trabajamos con sistemas de bajo voltaje y demás. Es importante, digamos, si vamos a trabajar con un SP, que ese voltaje umbral sea menor a, digamos, los 3.3 voltios con los que trabaja un SP. O si es con un Arduino, que sea menor a los 5 voltios con los que opera el Arduino. Vale, aquí me surge una duda. Realmente los niveles lógicos de tanto de Arduino como SP no son 5 clavados, es decir, nos podemos mover en un margen. No sé si es en 3, algo y a partir de 3, algo en Arduino se considera un nivel alto. Claro, todo esto tiene efecto, ¿no? Tiene un efecto en sí. Realmente, y bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, para utilizarlo, cuando utilizamos el transistor como interruptor, necesitamos garantizar siempre que este voltaje de compuerta esté por encima, de hecho, un tanto, o sea, no simplemente por encima de, digamos, que esté ahí pegado, ¿no? Tiene que estar muy por encima del voltaje umbral que está especificado por el transistor. De lo contrario, ¿lograremos activar la carga? Sí, pero no le vamos a entregar toda la potencia que ella pudiera requerir. Ojo, que va a funcionar. O sea, va a funcionar lo que no como debería o no a plenitud de voltaje, digamos. O sea, no vamos a garantizar toda la alimentación que ella requiere. Vale, porque, bueno, vamos a poner el ejemplo de Arduino, que trabajamos con 0 y 5. De hecho, en el artículo has puesto una gráfica de la hoja de características de un transistor, un MOSFET, el BSP-100. Este transistor tiene una curva donde se representa el voltaje la corriente frente al voltaje. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que, por ejemplo, si le aplicamos 3 voltios, él nos viene a dar pues unos 2 amperios. Este transistor va de 0 a 10, ¿no? 0 a 10 amperios. Entonces, si aplicamos 3 voltios al transistor, lo que obtenemos son 2 amperios. Pero si aplicamos ya los 5 voltios, lo que obtenemos son los 10 amperios. Bueno, no es que tengamos, sino que nos permite que circule esa cantidad de corriente en amperios. Claro, lo que a mí ahora mismo me viene a la cabeza es que puede ser que, por lo que sea, nosotros estemos aplicando un nivel alto en nuestro Arduino, por lo que sea, porque la placa es mala, porque tenemos, yo que sé, algo conectado de alguna manera rara, o la protoboard donde lo tenemos conectado hace de elemento resistivo, conseguimos bajar ese voltaje y tenemos, en vez de 5 voltios, que sería lo ideal y lo lógico cuando tenemos un nivel alto en una salida de un pin digital, lo bajamos a 4,54. A nivel lógico, eso también es un nivel alto. Sin embargo, el voltaje se ha reducido. A eso es a lo que yo me refería con los niveles lógicos. Que suceden estas cosas. Tenemos que tener precaución con todo esto. La gráfica me parece que se explica por sí sola. Sí, sí. Es necesario siempre estar claro de qué vamos a controlar y qué tanta corriente pudiera necesitar. O sea, siempre es necesario evaluar el estado crítico. O sea, digamos, hay equipos o en sí dispositivos que varían su consumo en dependencia de lo que estén haciendo. Puede ser que quizás estemos usando el MOSFET para
encender algún equipo o algún dispositivo que, digamos, por momentos tiene un consumo de 2 amperios, pero en algunos momentos tiene consumos de 8 amperios, digamos. ¿Ya? Si tenemos ese caso, tenemos que garantizar siempre un voltaje en la compuerta que me permita o que me garantice esos 8 o 9 voltios. Eso es importante, porque ¿qué pasa? Quizás, bueno, en el mismo caso y analizando, apoyándome en la propia gráfica, si mantenemos un estado alto de 4 voltios, que en este caso me limita a 6 amperes, cuando el dispositivo intente consumir esa corriente que necesita, no va a poder. Y por ende, no va a funcionar bien. Es necesario prestar atención a esto. Por suerte, en los MOSFET, y repito, y quizás soy un poco reiterativo con eso, pero es que siempre, o sea, me gustan mucho por eso, por la ventaja que ofrecen, es que al no presentar corriente de compuerta, por lo general no tenemos caída de tensión ahí. O sea, que los problemas que hayan sería o de conexión, o del propio Arduino, o del sistema que sea, si no es Arduino. Pero por lo general no tenemos un problema, o sea, de que por el consumo o por algún problema en el MOSFET se vaya a caer esa tensión de compuerta. ¿Qué recomiendas? ¿Siempre recomiendas testear esa tensión para asegurarnos que realmente estamos excitando al transistor de la manera correcta y podemos hacer pasar la corriente que necesitamos? A ver, sí, a ver, con los MOSFET eso es otro detalle. Las hojas de datos por lo general dan valores, y esto, bueno, con los MOSFET no, esto quizás es válido para cualquier otro dispositivo, o sea, dan valores aproximados o cercanos a lo que ellos han probado y demás, pero siempre, o sea, siempre es recomendable probar lo que hemos hecho, o sea, no armar y confiar en que funciona, no, lo armamos y medimos, revisamos los voltajes de compuerta, vemos qué corriente me está consumiendo, está bien, no está bien, debería ser mayor, menor. Siempre recomiendo evaluar eso, porque te puede pasar, bueno, siempre pongo el caso de un foco, o sea, una bombilla. Una bombilla de 12 voltios alumbra con 6. Alumbra menos, pero alumbra. Y en ocasiones no sabemos detectar, o sea, si no lo ponemos a medir no nos damos cuenta. Entonces, por lo tanto, siempre recomiendo medir las corrientes y las tensiones para garantizar que de verdad funciona y que no sea sencillamente de que ahora funciona por determinadas condiciones. Garantizar que funcione cuando sea. Hablando ahora de medir, me viene a la cabeza que hay multímetros, tester, que miden también transistores. ¿Sabes qué es lo que miden esos multímetros? Por lo general los multímetros, al menos los que conozco, permiten, para el caso de los VJT, es para los que he visto. O que no digo que no existan para los MOSFET, pero por lo general los que encuentro, o los que, digamos, los de uso común, los que puede comprar cualquiera, bueno, los que puedo comprar yo, lo que traen en muchas ocasiones sí es un tester, o sea, integrado dentro del mismo multímetro, trae un tester para transistores bipolares. Y por lo general lo que te dan son parámetros de ganancia, o sea, te calcula la ganancia de corriente directa. A partir de ahí, bueno, ya sabes si funciona o no funciona. Si la ganancia es muy pequeña, aunque bueno, creo que me estoy saliendo un poco, pero bueno, te permite no solo conocer la ganancia, sino además te dice si funciona o no el transistor. Vale. Era curiosidad, porque lo he visto anunciado en varios sitios y digo, bueno, me imaginaba que era pues las características. Igual, si alguien quiere recordar qué es lo que hablamos del tema de las ganancias del BJT, que se vaya al capítulo donde hablábamos de ello. Vale, luego algo también yo creo que importante y lo destacas es la resistencia de encendido. Cuéntanos, ¿qué es esto? A ver, quizás es cuando se habla sobre todo de altos consumos, quizás sea el parámetro crucial. Ojo que los demás son muy importantes, pero o sea, para la hora de hacer mediciones y de hacer cálculos, quizás sea de los más importantes a la hora de definir qué transistor voy a utilizar. A ver, la resistencia de encendido se le dice así o sea, volvamos una vez más, al interruptor. O sea, los interruptores no son ideales de nunca. O sea, el interruptor mecánico sí, ese lo pegamos y tenemos un cortocircuito. Pero recordemos que el MOSFET al final tiene un componente activo y no son dos pedazos de metal que se peguen. O sea, hay componentes semiconductores y demás.
Y lo que ocurre es que, producto de su arquitectura interna y demás, se provoca realmente que hay una pequeña resistencia, que es un valor muy pequeño, como lo comentaba y como se muestra en el artículo, ¿no? O sea, estamos hablando de 80 millones, por ejemplo. Incluso los hay menores. Uh-huh. Pero bueno, por poner un caso típico, de 80, 50, 30 miliohmios. O sea, estamos hablando de muy por debajo de un ohm. Y ya un ohm es poco. Eso me... ¿Qué ventaja? Bueno, ventaja no tiene ninguna, es desventaja. Pero sí, a ver, ¿qué pasa con esa RDS ohm? Bueno, aprovecho ya para decirlo, ya que lo dije. Por lo general se encuentra en las hojas de datos como RDS, o sea, resistencia de drenador a fuente de encendido. Uh-huh. Por eso es el ohm que tiene al lado. Por lo general se especifica como que, o sea, puede variar. O sea, estamos hablando de un componente activo y puede variar. Y depende de varios componentes. El principal y el que más la define es el voltaje de compuerta. Y por otra parte, bueno, también la corriente que estemos manejando. Aunque ese es un caso ya secundario. Pero bueno, si revisan, cuando revisen las hojas de datos de algún componente o el propio que está en el mismo artículo, verán cómo varía esa resistencia en dependencia de qué voltaje de compuerta se le aplique. Como norma general, que no es quizá, o sea, no es una camisa de fuerza, pero sí, por lo general, a un mayor voltaje de compuerta le corresponde una menor resistencia de encendido. En el caso, o sea, efectos prácticos de esta resistencia al final es para el consumo, para nosotros determinar un consumo, aunque sea residual, aunque sea muy básico, o sea, muy, muy pequeño. A ver, no, exactamente, nos va a permitir conocer qué pérdidas vamos a tener en el sistema. Vale. O sea, realmente esto va a ser lo que nos determine cuánto va a consumir en nuestro circuito un transistor. Vale. Claro, pero hablando de miliohmios, prácticamente podemos despreciarlo, ¿no? Sí, por eso te comentaba. Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se habla de corrientes elevadas. O sea, cuando hablamos de 10 amperes o 5 amperios. Pero por lo general, cuando hablamos de una corriente de, no sé, 100 miliamperios, por lo general es despreciable. Ojo, vale. Por lo general, como me comentabas, es relativo a la aplicación, ¿no? Al proyecto, claro, es lo que hablábamos antes de grabar, hay que determinar cuál es un consumo pequeño, porque a alguien le puede parecer 1 miliamperio algo residual. En cambio, cuando estamos trabajando con baterías que estamos trabajando en miliamperios hora, 2000, 3000, 4000 miliamperios hora, pues 1 miliamperio es bastante de consumo. Exactamente, esa es la mentalidad. Vale, y en torno, ¿nos puedes decir en torno a qué magnitudes se puede mover esto cuando estamos trabajando? Vamos a poner siempre como ejemplo que estamos trabajando con un VGS de 5 voltios o de 3,3 voltios y nada, una corriente de 100 miliamperios, 200, ponle que estemos controlando el propio SP, vamos a tener 800 miliamperios. A ver, por lo general los valores de esta resistencia se mueven en el orden de, bueno, como comentaba, generalmente entre unos 10 y unos 100, 200 miliohmios. Ojo, eso es un caso típico que estoy tomando. Realmente los hay. Hay muchos IRF, o sea, muchos transistores de la familia IRF que llegan a valores tan bajos como 3 miliohmios. Que ahí así tú dices, esto no hay que tenerlo en cuenta nunca. Pero bueno, están ahí y para aplicaciones específicas sí puede hacer falta. Pero por lo general oscilan esos números. Consumos de pico amperios. Nos movemos. Pérdidas que, bueno, la vamos a ver después. Por lo general en los MOSFET, bueno, como te comentaba, lo que tenemos, o sea, no analizamos tanto la corriente que tenemos de pérdida, más bien lo que se pierde es voltaje y, bueno, de forma general potencia en forma de calor. Vale, perfecto. Siguiente paso, declarar variables, funciones... mira, mejor copio y pego código GitHub. ¡Ay, por favor, que funcione, que funcione! ¡Ay, otra vez error, maldita sea!
Han Solo enfadado parecer. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. Arduino Kit, ¿para qué tú querer? Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Chewbacca, que te estés quieto, te he dicho. ¿Frustrado tú te sientes cuando en el entorno de desarrollo error aparece? Frustrado, cabreado, cago en la leche. Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! Y allí, al campus de Programar Fácil, tú podrás acceder. ¡Maestro! ¡Acabas de salvarme la vida! La mía y la de todos en esta nave. ¡Chewbacca, que te estés quieto! En programarfacil.com, formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Ha quedado claro las características. Vamos con los modos de operación. Los 3 modos de operación en los que puede trabajar un transistor MOSFET. Ajá. A ver, los transistores, los MOSFET particularmente, al igual o similar a los VJT, tienen 3 modos de operación. Una primera, que es la zona que se conoce como ómica, o llamada también región lineal o región de triodo. Y bueno, en esta zona es donde él se comporta como una resistencia controlada por voltaje. A ver, ¿qué significa esto? Bueno, a ver, por esto es el motivo de que tenemos un parámetro que se llama RDS on. O sea, es la resistencia. Esa resistencia de la que él habla es la resistencia entre drenador y fuente. Y específicamente en esta zona en particular, bueno, el caso ese de la resistencia de encendido es el caso extremo de esta zona de operación. Perfecto, que es donde el transistor se comporta como una zona, o sea, como un transistor o como una resistencia que podemos controlar. Que tenemos al máximo, ¿no? de voltaje. Exactamente. Tenemos una segunda zona de operación que es la de saturación. Este es el modo que se emplea para la amplificación de señales. O sea, este modo no nos interesa en este caso. O sea, es un modo importante, ¿no? Pero no nos interesa en este caso. Porque, o sea, por lo general se utiliza, como digo, para el tema de amplificación y demás. Pero bueno, simplemente comentar que se comporta como una fuente controlada por voltaje. O sea, una fuente de corriente controlada por voltaje. O sea, que mediante variaciones de voltaje podemos controlar la corriente que fluye a través del drenador. Y bueno, ya como último tenemos la zona de corte, que es el circuito abierto. O sea, es el que me permite, es el último modo que me permite ya tratar a ese transistor como un circuito abierto. Y un detalle que sí quiero aclarar, porque tiende a confundir. En los VJ también existe una zona que es la zona de saturación. Es importante especificar que la zona de saturación del VJT y del MOSFET no son equivalentes. O sea, se llaman igual, pero no equivalen una a la otra. Eso es importante porque se presta a confusiones. Sí, porque luego podemos tirar para atrás, irnos para leer el otro artículo y confundirnos, ¿no? Exactamente. Bien, pues ha quedado claro. Entonces, la que a nosotros nos interesa es la ómica y la de corte, ¿no? Y son las que vamos a utilizar. Vale, ya tenemos más o menos claro que tenemos ahí 3 pines, aunque no nos acordemos ni cómo se llaman cada pin, que bueno, cómo funciona, cómo vamos a poner la carga, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a ver cómo conectar este transistor con Arduino. Porque en principio un MOSFET normal lo podemos conectar a Arduino. Vamos allá. Sí. Como decía al principio, los MOSFET en su surgimiento tenían el inconveniente de que necesitaban altos voltajes de compuerta para operar. Hoy eso ha cambiado mucho. O sea, ya hoy existen MOSFET que se pueden operar con voltajes tan bajos como 5 o 3.3 voltios. ¿Qué ocurre?
Los MOSFET estándar, o sea, los comunes, los que te encuentras en cualquier lugar, y los más baratos también, vienen diseñados para voltajes de compuerta, o sea, pensados para funcionar a plenitud de potencia, para voltajes de compuerta del orden de 10 voltios, 15 voltios, 8, 9, o sea, siempre superiores a 5 volts. Esto, a ver, es un inconveniente ya, de primer momento tenemos un inconveniente. Ojo, ¿se pueden utilizar con 5 voltios? Sí, se pueden utilizar, pero solo para corrientes pequeñas. Claro, tendríamos que ver la gráfica esa, ¿no? Donde se representa la corriente frente al voltaje, ¿no? Exactamente. Para ver si lo que queremos controlar con 5 voltios permitimos pasar la suficiente corriente para controlarlo. Ajá. Un detalle interesante es que, bueno, esa gráfica no todos los datasheets la ofrecen. Una forma, quizás digo, práctica, y bueno, ya es un experimento y propuesto para el que quiera, digamos, jugar un poco, es sencillamente controlar o sea, armar el circuito y ponerlo. Porque en ocasiones nos encontramos con que los MOSFET, en algunos fabricantes, no todos, o sea, muchos ofrecen esa gráfica, o alguna manera para poder intuir esa gráfica, o sea, te dan pares ordenados de valores y demás. Un ejercicio que se pudiera realizar es armar el circuito y probar a ver qué corriente llega a consumir. Es una forma de probarlo, por si alguien quiere aventurarse a... Claro, se puede hacer fácilmente con una... Bueno, entiendo que antes tendríamos que más o menos tener claro cuáles son la corriente y el voltaje, ¿no? La corriente máxima y el voltaje máximo. Sí. Ojo, conociendo... Sí, a ver... O sea, que no cojamos un transistor ahí y venga, vamos a probar a ver cuánto es capaz de controlar esto, sino que, bueno, dentro de unos márgenes nos movamos en la corriente, ¿no? de base o de compuerta. A ver, sí, lo que quería decir, o sea, una vez revisado siempre, mi consejo siempre ha sido, si tengo un componente en la mano, lo primero que hay que hacer es buscar su hoja de datos. Antes de pensar en nada, antes de pensar para qué lo puedo usar, déjame buscar la hoja de datos y ver, para entonces, teniendo en cuenta de lo que él es capaz, ver para qué lo puedo utilizar. A ver, y esa es la idea, ¿no? O sea, después de que conocemos sus parámetros máximos y demás, si no conocemos esta gráfica, una buena forma de obtener un valor, o sea, para conocer si nos funciona o no, pudiera ser esa. Un ejemplo un poco, o sea, un ejercicio quizás un poco bruto, pero bueno, funciona. También a veces no funciona y se quema. Pasa también. Entonces, si nosotros realmente, o sea, no hay ningún impedimento que nos permita utilizar un MOSFET normal donde tenga un VGS, un voltaje entre la compuerta y la fuente muy superior a los 5 voltios o los 3,3 voltios, si al final conseguimos que permita pasar la corriente que vamos a necesitar. No hay ningún inconveniente en ese aspecto, ¿no? Exactamente. Lo que sí es importante tener en cuenta, o sea, si tenemos un transistor, quizás a veces los números, digamos, enamoran. A veces te encuentras con un transistor y te dice que tiene, o sea, que es capaz de soportar, no sé, 20 amperes, un consumo de 20 amperes. Sin embargo, cuando lo vas a montar y lo montas o sea, alimentando la compuerta, o sea, excitando la compuerta con 5 voltios, te encuentras que no llega ni siquiera a 1 amperio. O malamente llega a 1 amperio. Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar el transistor. Teniendo ese problema como base, y quizá me estoy adelantando un poco, es que surgen los MOSFET de nivel lógico. Que son otro tipo de transistores. Entiendo que son igual MOSFET, ¿no? Pero la diferencia está en el voltaje de compuerta. Sí, a ver, ¿qué pasa? Bueno, como te decía, ese problema que tienen los MOSFET se empezó a acentuar con estos temas de electrónica digital y demás. Entonces surgen estos niveles, estos MOSFET de nivel lógico, conocido como Logic Level MOSFET. ¿Y qué me permiten? Pues nada, es un MOSFET común y corriente. Lo único que me permite manejar grandes corrientes con voltajes pequeños, tan pequeños como 5 volts, o incluso los hay que vienen diseñados para funcionar a 3 volts, o sea, con un voltaje de compuerta de 3 voltios. Estamos hablando de que con el Arduino simplemente, bueno, y el MOSFET propiamente, con sus 5 voltios puede ser capaz de controlar, no sé, 10, 15 amperios. Que, vale, sí. A ver, dime. Sí.
¿Qué inconveniente presentamos con estos MOSFET? Es el precio. Tenemos un proceso de fabricación más complejo y además lo que encarece un poco su precio. Además que es mucho más útil y quizás hasta más demandado para algunas aplicaciones. Pero fuera de eso, ojo que el precio tampoco es que sea una exageración. No es que te cueste ahora 50 euros un MOSFET de este tipo, pero sí el precio es un poco elevado en comparación con los MOSFET comunes. Por lo que he visto y has determinado tú en el artículo, viene a ser el doble en algunos casos, ¿no? Un poco más, incluso el doble. Pero claro, es el doble de 1 euro o 70 céntimos que cuestan los MOSFET normales a utilizar un MOSFET de nivel lógico. Exactamente, como veremos más adelante, el precio no es... Bueno, más adelante dejo unos enlaces para poder revisar y valorar los precios, pero no es tampoco un valor exagerado ni una locura, por decirlo de alguna manera, pero sí son un poco más costosos. Vale, ¿y o sea, podemos llegar a utilizar entonces para nuestros proyectos que vamos a trabajar, siempre enfocándonos en que vamos a utilizar componentes donde no tenemos unas corrientes muy grandes, que estamos hablando de que no llegan ni al amperio? Sin ningún tipo de problema podemos llegar a utilizar los MOSFET normales. Cuando trabajemos con corrientes pequeñas podemos utilizar los MOSFET, los estándar sin ningún inconveniente. Siempre, y soy quizás un poco insistente con el tema, revisando la hoja de datos y comprobando eso. O sea, hay MOSFET que quizás son normales, pero por ejemplo el voltaje de umbral de la compuerta es en los 7 voltios, por ejemplo. Ese no nos sirve. Claro, o sea, siempre que el umbral esté por debajo de lo que se requiere, o sea, de lo que vamos a suministrar con 5 voltios. Vale, y la utilidad o las ventajas que tenemos de utilizar un Logic Level MOSFET, un MOSFET de nivel lógico. A ver, la ventaja del MOSFET lógico es que lo utilizamos y el circuito, lo primero, es prácticamente idéntico al que utilizábamos con un bipolar. O sea, tenemos sencillamente, en el propio artículo están las imágenes, podemos ver que sencillamente lo tenemos conectado a un pin digital del Arduino o del SP o del sistema que queramos que lo controle mediante una resistencia. Esta resistencia viene a estar... pregunta importante que siempre surge: ¿es necesaria esa resistencia? No habíamos dicho que no había un consumo por parte del MOSFET. Bueno, pues la verdad es que en los momentos de encendido y apagado, o sea, cuando le ponemos 5 voltios o 0 voltios, hay un pequeño consumo de corriente, muy pequeño y demás, pero bueno, por lo general como una protección extra, teniendo en cuenta que el envejecimiento del MOSFET pudiera ser que en un futuro, estamos hablando del orden de los años, ¿no? Pero bueno, pudiera pasar que el MOSFET se dañara y que producto de eso, o sea, de no tener una resistencia que limite la posible corriente que pudiera salir por el pin digital del Arduino, pudiera dañarse. Entonces esa resistencia viene a jugar ese papel. Además, esa resistencia por lo general se ubica otra. Esta otra resistencia, ¿qué función cumple? A ver, esta segunda resistencia lo que hace es polarizar la base. O sea, nos garantiza que la base no se quede, digamos, flotante. Me parece que es... Sí, un pin al aire. Al final es una resistencia pull down, ¿no? Exactamente. De pull down o pull up en dependencia del caso que estemos viendo, canal N o canal P. Claro, es algo muy parecido a lo que sucede con los pines digitales, que no los podemos dejar al aire porque captan señales o interferencias y pueden activar o desactivar. Exactamente eso es lo que pasa con los MOSFET. O sea, como que ellos no trabajan con corriente siquiera, o sea, ellos trabajan por voltaje, un pin al aire empieza a captar ruido, señales, y si lo que tienes es un bombillo, puedes ver que de pronto el bombillo se empieza a encender o a pestañear de la nada. O si lo tocas con el dedo, te hace lo mismo. Y se enciende si lo tocas, y si le despegas la mano se apaga, y cosas raras. No son fantasmas, es que se te quedó en el aire el pin. Vale, y esta resistencia, vamos a ponerlo con pull down, ¿a partir de qué valor es necesario ponerlo? ¿Cuanto más alto mejor o cuál ponemos? A ver, realmente en estos casos los pull-up hay un compromiso. O sea, si lo pones
si le pones un valor demasiado elevado, digamos en el orden de los megaohmios o algo por el estilo, quizás es demasiado. Y aún así, a pesar de que esté puesta, tengas interferencia de ruido normal. Ojo, que esta interferencia nos va a afectar en dos casos. Uno, cuando el Arduino esté muy lejos, o sea, se llegue con cables, se conecte el Arduino con cables y esté demasiado lejos. Lejos no hablo de la distancia de 5 centímetros o 3 centímetros, hablo de lejos. De metros, ¿no? O cuando se quede el pin, o sea, el pin flotante. Bien al aire. ¿Qué pasa? Si ponemos un valor demasiado pequeño, se nos forma lo que se conoce como un divisor resistivo y ahí sí tendríamos una pérdida de voltaje. Además, pudiéramos llegar a tener un consumo por esa resistencia R1, que es importante tenerlo en cuenta. Esa resistencia R1, bueno, como decía, se puede quitar, o sea, no es necesario tenerla. Pero en la fase quizás de prototipado, o sea, cuando estamos probando a ver si funciona, si no funciona, mi consejo es dejarla. Si queremos, ya después cuando tengamos un producto final, un diseño que ya lo vayamos a dejar fijo en un lugar, ya si quieres, entonces para ese entonces ya la podemos quitar porque tenemos el sistema armado y no se va a desensamblar. Vale, pero entonces es de preocupación, porque le estaba pensando yo, cuando tú pones el pin a low, lo estás forzando, es decir, como si lo tuvieras puesto a tierra. Sí, en ese caso, fíjate que no, o sea, no importa, no te presenta problema, ya que no circularía corriente ninguna, sencillamente. Claro, o sea que eso sí que lo hacemos, siempre lo tenemos que tener cuando estamos prototipando para, pues, si desconectamos o lo que sea, que no se quede al aire y que empiece eso a funcionar de alguna manera, ¿no? Claro. Exacto. Incluso puede pasar, no suele pasar, pero pudiera pasar que el MOSFET se dañe. O sea, el MOSFET, la arquitectura interna, recordemos que es de efecto de campo, y el hecho, o sea, las ondas de radio con ese pin, una vez más repito, con ese pin al aire pudiera afectarlo. Ya, o sea, los MOSFET de hoy ya vienen mucho, vienen mucho mejor, con mayor calidad, no deben dañarse, pero sí es posible que un MOSFET quizás de una familia más antigua o que tenga ya un cierto uso se dañe por ese tipo de comportamiento, digamos, reiterado. O sea, no es que porque lo conecté y se me olvidó ponerle, no se te va a dañar por eso. O sea, no son dispositivos sensibles, tan sensibles. Vale, eso es la resistencia R1 que la tenemos, que es una resistencia pull down a tierra directamente y a la puerta del MOSFET. Luego tenemos la resistencia RG que va conectada en serie con el pin digital. Una pregunta, dentro de mi ignorancia. Si nosotros ponemos una resistencia, al final lo que vamos a hacer es una caída de tensión ahí, y si tenemos 5 voltios vamos a tener menos voltaje. Por lo tanto, debemos de tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar un MOSFET, esta resistencia. Cuando utilizamos las dos resistencias en esta configuración, fíjate que es importante destacar que no tenemos un consumo, o sea, no hay corriente de compuerta. Vale. ¿Ok? Al no tener corriente de compuerta, lo que tenemos es una especie de divisor resistivo, donde si garantizamos que la resistencia R1, o sea, ese pull down o pull up, sea suficientemente grande, no vamos a tener problemas. O sea, va a haber una caída de tensión, por supuesto, pero va a ser muy pequeña. O sea, que quizás estamos hablando que si estamos trabajando con 5 voltios, nos quedemos en 4.8, 4.7. Por lo general es tolerable. Y si estamos hablando de MOSFET lógico, más aún. Eso es debido a que no circula la corriente, ¿no? No hay corriente de compuerta. Vale. Corriente de compuerta, y por eso es que esto sucede. Pero incluso aún más, o sea, voy aún más. Si esa resistencia de pull up o de pull down, si determinamos que ya no la necesitamos, no tenemos caída de tensión. O sea, como no circula corriente, simplemente tenemos los 5 voltios polarizando la entrada. Entonces no tenemos una corriente de entrada y tenemos los 5 voltios o los 3.3 voltios que tenga un SP, los tenemos ahí en la base, en la compuerta. Vale. Bueno, que quede claro, bueno, son cosas que se me van, según lo estoy analizando, bueno, que voy pensando y sobre todo de una manera práctica de tenerlo en cuenta. Bueno, José también, que vamos a pasar por alto y os recomiendo que le echéis un vistazo, muestra cómo podemos utilizar un MOSFET normal, ordinario, que no es de nivel lógico y que tiene altos voltajes necesita altos voltajes para controlar. Lo podemos utilizar con un Arduino
incorporando ya un BJT. El problema de esta configuración es que ya el BJT sí que tiene un consumo más elevado que, bueno, tiene ya un consumo en contra del MOSFET que no tiene consumo. Pues bueno, sí, en caso de cuando tenemos un MOSFET que no sea de nivel lógico y aún así lo necesitamos, ya sea porque es el que tenemos o porque no queremos gastarnos el dinero en uno de nivel lógico, pues existe una alternativa para utilizarlo y poderlo aprovechar al máximo, y es esta que se propone en el artículo, que es donde se utiliza un BJT para excitar el MOSFET en sí. Esta configuración que se muestra presenta dos ventajas principales. Bueno, la primera, que nos permite utilizar cualquier tipo de MOSFET, ya sea de canal N o de canal P, como si fuera de canal N. Es la primera. Bueno, y bueno, como segundo, en sí, el hecho práctico de que no tenemos que gastarnos el dinero en comprar un MOSFET de nivel lógico. Como desventaja, y como comentaba ya, es el tema del consumo. O sea, el consumo se nos pierde aquí. O sea, si la aplicación es de bajo consumo, gástate el dinero. Es que, bueno, te habrás dado cuenta que estoy obsesionado con el tema de los consumos, la verdad. Es algo que me lleva dolor de cabeza. Bueno, para comprar transistores MOSFET, pues yo que sé, ahí pones en Google comprar MOSFET y ya te aparecen un montón. Una tienda que me gusta y que yo, que José recomienda es la de Mouser. La verdad es que ahí, ya no solo para comprar, sino para ver la cantidad, que asusta de tipos de MOSFET, o sea, de MOSFET que hay en el mercado. Es bestial, ¿no? A ver, sí. Sobre todo, me gusta sobre todo la tienda exactamente por eso. O sea, me deja ver qué gama hay. Incluso me deja ir a buscar el que yo necesito. O sea, no tengo que empezar a revisar porque alguien me dijo que este me podía servir. O no. ¿Qué yo necesito? Necesito un MOSFET con un voltaje de operación mayor de 80 voltios, que soporte más de 3 amperes de corriente y que sea de nivel lógico. Perfecto, pues tiene filtros para uno establecer eso y te muestra todos los resultados que vienen relativos a esos patrones que uno está especificando. Si no, bueno, también puedes revisar todo el catálogo inmenso que tienen, que incluso no solo de MOSFET, o sea, de BJT y de lo que sea, yo creo. Te encuentras de todo en la tienda. Pero bueno, el caso particular de los MOSFET, como decía, es impresionante la cantidad y la variedad que existe. Asusta, para gente que no tenemos experiencia, asusta muchísimo meterse aquí, porque haces una búsqueda de MOSFET y te aparecen más de 20.000 resultados. O sea, es exagerado, ¿no? Es imposible atinar cuál es. Entonces, entiendo que primero, bueno, de hecho ya tenemos ahí apuntado en algún momento intentar hablar de simuladores para que cualquier persona pueda simular y pueda pues ver cómo funciona un transistor sin tener físicamente ese transistor, y sobre todo que nos permitirá ajustar y ver cómo se comporta. De forma teórica sí que es cierto, pero tendremos una aproximación para luego elegir el transistor físicamente y comprarlo de verdad. Yo creo que, no sé si es una estrategia que soléis utilizar vosotros los electrónicos. Realmente, a mí particularmente me gusta probar siempre lo que hago. O sea, el hecho de que algo te funcione en el simulador, y eso es importante tenerlo en cuenta, no significa que te vaya a funcionar en la práctica. O sea, de tener un proyecto funcionando en el simulador a llevarlo a la práctica hay un tramo que por lo general funciona cuando no tenemos cosas muy complejas, pero no significa. Pero sí tiene una cosa: nos ayuda a corregir errores que en la práctica hubiesen costado quizás un Arduino como fogata. Sí. o no sé, o sea, lo digo por experiencia, ¿no? O sea, me ha pasado que he montado a veces cosas en el simulador y yo digo, cuando lo pruebo digo, Dios mío, si esto yo lo llego a montar de verdad, iban a tener que llamar a los bomberos. Porque sí, realmente los simuladores son una herramienta muy, pero que muy útil. Además, quizás digamos, no estás seguro de que quieres gastarte el dinero de lo que cuesta un kit de Arduino, o no sé, cualquier cosa. Y dices, bueno, déjame probarlo a ver si me gusta. Bueno, tienes tu simulador ahí, lo montas, lo pruebas, sí, funciona, me gusta.
me parece llamativo, perfecto, me lo compro. O bueno, no me gustó y no me lo compro. Pero te da esa alternativa de déjame probar si lo que estoy pensando funciona. Perfecto, funciona. Bien, ya ahora compro. Y me parece que para cualquier otro componente funciona igual. Los mismos MOSFET y demás, aunque hay cosas que no se pueden evaluar en un simulador, sí te permite obtener muchos datos. Y decir, bueno, voy a tomar este MOSFET, lo voy a probar, me sirve, no me sirve. Me sirvió, perfecto, este es el que me hace falta, entonces ahora lo compro. No es lo mismo que comprar a ciegas y cuando te llega tú dices, pues este realmente no, por algún motivo no me sirve. Pues sí, el simulador es una herramienta importante y me parece que sí, que deberíamos en un futuro tratar algún tema de... Sí, dedicar por lo menos a hablar bueno, hay tantos temas que tocar y al final siempre nos vamos por las ramas. Lo dicho, se puede comprar en Mouser, tenemos también Amazon, Sparkfun, incluso Adafruit. Y bueno, algo curioso es que existen pequeños módulos donde ya tenemos, digamos, toda la electrónica. Al final es como cuando trabajamos con una placa de prototipado, ya sea un Arduino o un SP8266, donde aparte del microcontrolador, pues tenemos toda la electrónica que nos permite que eso funcione correctamente. Pues también existen este tipo de módulos donde conectamos el transistor, el MOSFET, y incluso viene con una resistencia y ya lo soldamos todo y podemos trabajar pues como si fuera otro módulo más que conectamos y nos permite controlar. Esto no quita que debemos de conocer qué transistor está utilizando ese módulo y analizar si es válido para nuestro proyecto. Al igual que también hay shields de MOSFET de diferentes transistores que nos permiten controlar pues diferentes cargas, varias cargas. De hecho, José ha hablado del Power Driver Shield Kit de Sparkfun. Ha puesto un ejemplo práctico en el artículo. Y luego también nos habla de cómo poder conectar un transistor MOSFET normal a un Arduino para controlar una carga que en este caso va a ser el backlight o la luz trasera de una pantalla LCD. Todo esto lo ha explicado perfectamente. Y también os dejaremos en el artículo cómo controlar la alimentación de un SP8266 con vamos a ver si todavía estamos ahí mientras grabamos y queremos afinar el artículo, si lo podemos hacer con un logic level, con un MOSFET de nivel lógico. Y aquí es algo muy interesante. Se basa en un vídeo de Andreas Spies donde él nos decía cómo podíamos utilizar un SP8266 como un dash button de Amazon y que utilizar una pila de botón o de moneda que durara durante años. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, él propone utilizar un MOSFET donde lo que vamos a hacer es controlar la propia alimentación del SP8266. Cada vez que le demos al botón, activará el SP, hará lo que tenga que hacer y luego lo apagará. Y cuando apague el SP8266 pondrá un pin en estado low y lo que hará será cortar la alimentación. Trabajaremos de conmutador o de interruptor. Y aquí es la pregunta, vuelvo a repetir otra vez la pregunta para que quede claro. ¿Qué consumo tiene un MOSFET? Ya sea de nivel lógico, un MOSFET normal, canal N, canal B, ¿qué consumo suelen tener? El MOSFET, aunque se comenta también en el artículo, el caso, digamos, o sea, vamos a ver lo que tenemos en realidad. Tenemos un interruptor y un interruptor tiene dos estados. Tenemos abierto o cerrado. Importante aclarar que el MOSFET cuando está en estado abierto no hay consumo. O sea, no tenemos consumo ni de compuerta, ni hay una corriente de drenador fuente. Pudiera existir, y si lo aclaro, pero va a ser extremadamente pequeña, si es que la hay. Lo que repito, va a depender ya del tipo de MOSFET, pero es una corriente, lo que se denomina en electrónica, corriente parásita. O sea, es una corriente que no debería existir, pero que, bueno, por desgracia o por inconvenientes con el proceso de fabricación, puede quedar. Pero ojo, hablamos de corrientes en el orden de los picoamperios, por esos rangos anda. O sea, muy bajas. Que es demasiado baja. Y ojo, que generalmente no existen. Que pueden perfectamente no existir. Otra cosa es que también esas corrientes van a depender. Y por lo general, esas corrientes parásitas se generan cuando hablamos de voltajes altos. Y este no es el caso. O sea, en este caso vamos a hablar de un voltaje bien pequeño.
Por lo tanto, nos permite... O sea, no creo que para esta aplicación en general esa corriente nos influya. O sea que el consumo real va a ser cero. Casi seguro que va a ser cero, y si no es cero, va a ser extremadamente pequeño. Vale. Entonces, yéndonos al otro extremo, el caso del interruptor cerrado. Cuando tenemos el interruptor cerrado, o sea, mantener ese interruptor cerrado no nos cuesta un consumo extra. Sencillamente vamos a tener el consumo, lo que consuma el propio SP o junto con los módulos que esté conectado. Con los sensores o lo que sea, ¿no? Exactamente. O sea, el consumo que vamos a tener, hablando de corriente, va a ser el sistema en sí, el sistema que estemos alimentando. Que si vamos a tener en el MOSFET una pequeña pérdida de voltaje. O sea, vamos a tener una pequeña caída de tensión, pero vuelvo y repito, que depende principalmente de la RDS-ON que habíamos comentado, o sea, la resistencia de encendido. Que para un proyecto como este último del que estamos hablando, estaría muy baja. No sabría ahora mismo decirte, pero estoy seguro, en el orden de los milivolts. O sea, pensando en corrientes quizás de, no sé, unos pocos miliamperios, teniendo en cuenta esa resistencia, perderíamos, qué sé yo, unos pocos milivolts. Claro, podríamos tener en los picos de conexión del SP8266, podríamos llegar a tener, pues eso, 200 miliamperios, pero son cosas muy, muy concretas. La media de consumo viene a estar en el SP de unos 80 miliamperios. Exacto. Si tenemos, por ejemplo, digamos, un valor de, no sé, de 80 millón, que es lo que es un valor quizá, digamos, común para los MOSFET, y teniendo una corriente tan baja, realmente la pérdida de tensión va a ser casi nula, prácticamente despreciable. E incluso esas variaciones no van a provocar, esas variaciones en el consumo me refiero, no van a provocar grandes variaciones en ese voltaje. Por lo tanto, me parece que el tema de consumo cuando usamos, y sí, repito, cuando usamos MOSFET, es importante aclarar eso. Sí. Es cuando estamos utilizando un MOSFET. Me parece que nacieron, y hablo específicamente del caso de los de nivel lógico, para aplicaciones así, o sea, para aplicaciones de bajo consumo. Vale, pues interesante que aquí nos va a contar José, pues eso, cómo podemos conectarlo, cómo podemos hacer que consuma solo cuando realmente esté trabajando. Lo vamos a hacer como un dash button, pero claro, en ese interruptor que es mecánico, donde nosotros vamos a activar o desactivar eso, se puede sustituir por un sensor de temperatura que tenga algún sistema de trigger, de interrupciones, y que lance un pulso cuando llega a una determinada temperatura, que existen. Me parece de hecho que el DS18B20 lo permite. Podemos poner un sensor de inundación, un sensor de gas, cualquier cosa, un sensor de luz, que cuando llegue a una determinada intensidad active el SP y que haga lo que tenga que hacer, ¿vale? Como sistema de alarma. Eso lo que nos va a permitir es tener abandonado ese proyecto por cualquier sitio que esté haciendo lo que está haciendo, y mientras que no haya acción, el SP8266 no va a estar consumiendo, va a estar apagado. A ver, sí, bueno, siguiendo esa idea y bueno, lo que comentábamos antes de empezar a grabar. O sea, es la idea que el proyecto te puede resultar muy versátil. O sea, es aplicable a casi cualquier cosa, y sobre todo explicar, bueno, como se trata de, o sea, estamos hablando de bajo consumo y demás, que lo ideal sería utilizar para estos casos sensores pasivos en la medida de lo posible. O sea, cuando lo queremos usar en ese enfoque. Pasivos o mecánicos, como me comentaba. O sea, algo que realmente te garantice un consumo extremadamente bajo o nulo, idealmente nulo, para ese tipo de aplicaciones. Y no, nada, simplemente reafirmar eso. Otra cosa que he apuntado, que acabo de apuntarla para hablar de los sensores pasivos y ver cuáles sensores mecánicos, para ver cuáles son las mejores opciones, o bueno, de alguna manera hablar de cómo podemos ir incorporando a este tipo de dispositivos, pues o de esta configuración que estamos hablando, pues diferentes sensores.
Bueno, José, teníamos planificado hablar una hora, una hora y menos de una hora, y ya nos hemos ido a la hora. Nos gusta mucho hablar de estos temas. La verdad es que a mí me encanta que estés aquí, que te pueda preguntar en directo y sobre todo, bueno, que sea útil para el resto de gente. José, ¿algo más que añadir de los transistores MOSFET? No, me parece que ya hemos abarcado todo lo que teníamos planificado. Y bueno, me parece que así está bastante bien. De todos modos, cualquier duda que se dejen en los comentarios y ya la responderé, ¿no? En la medida que me sea posible, trataré de responderla al momento, lo más rápido posible. Perfecto, pues muchas gracias, José, por aportar este gran valor a este podcast, que es lo que nos faltaba, un poco de electrónica. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti por dejarme participar. Venga, chao. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya servido y que haya sido útil para ti. A mí, la verdad es que me ha servido de mucho. Es algo que tenía olvidado y que ahora seguiré retomándolo y practicando, sobre todo porque cuando tenemos adquirimos un conocimiento de este tipo, en este caso cómo funcionan los transistores MOSFET y cómo lo podemos utilizar con nuestros proyectos, llega el momento en que hay que practicar, hay que comprar MOSFET, hay que hacer los cálculos y comprobar que hemos entendido bien haciendo alguna práctica. En el artículo que acompaña a este podcast podrás hacerlo, el que ha escrito José Guerra, y aún así, también espero que recibir feedback para ver si lo estáis aplicando en vuestros proyectos. En los comentarios del artículo en programarfacil.com lo puedes dejar y ahí pues lo podemos ver y debatir entre todos. Ahora ya sí que me despido, como siempre os digo, nos escuchamos la próxima semana, no faltéis a la cita y recordad, sed felices.